Eh, Primero, tengo que reconocer y agradecer y darle gracias al Padre Eterno, porque en su momento puso a el niño nuevo a enviarme un mensaje sin que él lo supiera, ¿verdad? La primera vez que yo puedo decir que he reconocido las palabras del Padre Eterno, las reconocí en un mensaje que dio el niño nuevo en el mes, un mensaje que ya estaba grabado, pero que lo escuché en el mes de septiembre. Y de ahí en adelante, pues esto ha sido, ¿verdad? Un caminar en una nueva senda, en donde he tenido que derribar muchos conceptos que me habían sido enseñados, que me habían sido impuestos. Al igual que Gabriel, que ha sido, ¿verdad? Parte clave, y tengo que decirle al niño nuevo, ¿verdad? De que la importancia que tiene para mí es una importancia de trascendencia eterna. Y por eso es que yo le doy gracias al Padre Eterno. Cada vez que escucho a Gabriel, le doy gracias al Padre Eterno. Igualmente, tengo unos planes que es de comenzar, ¿verdad?, a retransmitir todos los mensajes del Niño Nuevo. Así que desde lo más profundo del corazón, mi mayor aprecio, mi mayor agradecimiento, y sabes que cuentas con este servidor para pues continuar, ¿verdad? Retransmitiendo estos mensajes que yo estaba ansiando que este mensaje se escuchara aquí en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Yo quiero preguntarte quién es Gabriel Mauricio Cardona. Bueno, nuevamente reitero mi agradecimiento, Iradia, por esta gran oportunidad de estar en tu programa. Muy contento estoy de poder tenerla. Gabriel Mauricio Cardona es un hombre, entre comillas simplemente, común y corriente. ¿Qué quiero decir con común y corriente? Que yo no ostento los grandes honores que otorga el mundo, no tengo esas grandes y ostentosas vestiduras que posiblemente quienes son famosos y conocidos pues también tienen. Soy un hombre humano, poblador del planeta Tierra, que simplemente un día, cansado en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, en mi mente, del mundo en el que vivimos, tomó una decisión, y es de desprenderse de todas las ataduras que en la vida se me impusieron para comenzar una investigación seria y profunda acerca de algo que siempre me atrajo desde niño, y es la pregunta ¿quién soy yo? Esa que tú me acabas de hacer. Precisamente, ¿quién soy yo? Porque yo no podía aceptar que la respuesta me la diera otro en un documento de identidad obligatorio, o en una profesión que yo tuviese que estudiar para ser alguien en la vida, o en cualquiera de las etiquetas que me pudieran colocar a mí en el mundo. Eso no me hace un rebelde, me hace simplemente una persona que no ve lógica en el nacer, crecer, reproducirse y morir para simplemente dejar de existir después de un periodo de tiempo más bien corto. Me convertí en investigador del conocimiento que me ha dado las respuestas a esas grandes preguntas. Un conocimiento, como lo decía Walter hace un momento, acerca del origen del todo, acerca del principio del universo y del por qué existe la creación, acerca del sentido de la vida y del porqué de la existencia de la muerte. Y a raíz de esa investigación, en la que me encontré en medio de ella con conocimiento de las estrellas, con profecías y con grandes enseñanzas de Jesús desvirtuadas en muchos campos religiosos y esotéricos, obtuve la respuesta que tanto buscaba, y desde los 20 años me enfrento a los auditorios del mundo enseñando esta investigación. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta es que yo soy un espíritu, un ser que proviene de una fuente desconocida para el planeta Tierra, y que curiosamente, y a pesar de ser desconocida, es el mismo principio que tienen todos los espíritus de todos los seres humanos de nuestro planeta. El que tienes tú, el que tengo yo y el que tienen todos. Y ese principio aquí en la Tierra se le llama Dios, pero no se conoce muy bien cómo, gracias a esa información de la cual hablo y divulgo, he podido conocer. Entonces me di cuenta que con ese principio yo podría encontrar también la finalidad del por qué existo,
Y ahí voy. No quiere decir que eso me convierta en el sabio que tiene todas las respuestas. Yo sigo buscando muchas de ellas, pero con el soporte sólido de una base bien fundamentada, al menos en el saber de dónde vengo. Muy bien, wow. ¿Por qué el niño nuevo? ¿Por qué este nombre? Bueno, Niño Nuevo es una profecía, Okay. puntualmente de Benjamín Solari Parravicini. Tendría yo que decir unas cuantas palabras acerca de qué son las profecías para poder establecer que Niño Nuevo no es algo que caprichosamente se me ocurrió colocarme como seudónimo o algo semejante. Okay. Las profecías obedecen a una advertencia que desde otros mundos o desde mensajeros que las han traído y que no son de aquí, pues han venido muchas veces en voces de lo que hemos conocido como profetas, de hecho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, pero no necesariamente en la Biblia, sino también en mucha documentación que existe a nivel de profetas de Latinoamérica, profetas de Europa. Nostradamus, Parravicini, por lo tanto, también es uno de ellos, y muchos más que tienen como particularidad el que siempre hay un contacto de por medio con una fuente que no es de este mundo que le da la información de la profecía, o en sí mismo con una inspiración que ellos también lo establecen como una forma de contacto, no con un hombre o mujer en particular de otro mundo, sino con lo que Pablo llama el Espíritu Santo, que no es un asunto religioso, sino una fuente de conocimientos que imparte sabiduría por todos los mundos, y hay hombres en la tierra que se han conectado con dicha fuente y se convierten, por lo tanto, en difusores de un mensaje que alerta sobre situaciones que acontecerán en el futuro y también sobre la gran esperanza ante las mismas, y así se produjo la profecía en el planeta Tierra. Benjamín Solari Parravicini es uno de los profetas latinoamericanos más conocidos por su precisión y por tener una amplia gama de profecías para Latinoamérica y el mundo. El Niño Nuevo es una de ellas. Refiere no a un solo individuo, refiere de hecho al nacimiento que tendrán muchas personas en el planeta Tierra a raíz de un profundo conocimiento de la verdad que tienen por haberse interesado en él y por haberlo buscado. Es un nacimiento interior espiritual que tiene que ver con un cambio de pensamiento, una transformación a nivel de conciencia, en el que prácticamente el que se había sido hasta ese momento muere para siempre y nace un nuevo ser que es el que siempre se es desde la esencia, y ese es el nacimiento que también dijo Jesús y muchos otros. El niño nuevo en sí mismo es esa condición. Yo, como tal, me considero, ahí sí a nivel personal, como uno de los que ha emprendido ese camino y es decidido explicarle al mundo esta profecía para que quienes así lo necesiten se integren a ella también. Y te pregunto, ¿verdad? Ya que estamos hablando de esto, para seguir la línea, ¿esta profecía entonces ya se dio o está en este proceso que se está dando? Tendríamos que decir que en tanto haya personas que están buscando su origen, están necesitando respuestas espirituales acerca del por qué existen y de quién es Dios, y no estén satisfechas con las respuestas que otorgan los diferentes grupos espiritualistas o religiosos en el mundo, que son miles y miles, estamos hablando de un ser humano naciente. Y esa profecía, a partir de ese momento en el que esas personas existen, está en pleno cumplimiento. O sea, que en este momento está en ese proceso. Están en ese proceso muchas personas, y a raíz de ello, esta profecía cobra vida y se encuentra en cumplimiento en este momento. Así es exactamente. Las profecías hablan de muchas cosas. Indudablemente, soy conocedor de que la palabra profecía para las personas que recién están interesándose por el tema representa, un poco gracias al cine, otro poco gracias a las religiones, pues unas grandes catástrofes, ¿no? Profecía, fin del mundo. Apocalipsis, destrucción de la tierra, extinción de la humanidad y todos nos morimos. Pero la realidad es que eso no es. Tendríamos que decir que la profecía es una advertencia acerca de acontecimientos y de fuerzas oscuras que desatan esos acontecimientos en contra de la humanidad terrestre. Y de una fuerza poderosa de la luz que también es desconocida en la tierra por causa más bien de un olvido provocado en este planeta, y que del hombre realmente
acercarse a ella y por medio de sus conocimientos transformar todo lo que es desde adentro, se convierte en una fuerza poderosa en contra de lo que ha dañado la vida en este planeta, convirtiéndose a su vez en una tremenda esperanza que no es tocable por aquello que aquí se ha llamado desastre o catástrofe o cosas de estas, que no son en manera alguna el fin de la raza humana ni la extinción de la vida en el planeta. Son un periodo difícil provocado por esta fuerza oscura que tanto he divulgado, pero que tendrá muchos supervivientes gracias a su inteligencia, a su sabiduría y a su pronta preparación antes de que estos acontezcan. Tenemos el poder de cambiar alguna profecía de estas, como tú dijiste ahorita, que son destructivas, que nos hablan del fin del mundo. ¿Tenemos ese poder? Nosotros tenemos el poder de hacer muchas cosas. De hecho, la profecía específicamente tiene como sentido devolverle el honor apagado al corazón de todos los seres humanos de la Tierra que creen que lo único que sirve la vida es simplemente para que este sistema nos otorgue aquello de lo que yo hablé al comienzo. Dinero, casa, carro y beca, prestigio, para luego morirse y no llevarse nada de eso. No. Pero tendría que yo hacer también una observación frente a ello. La profecía es otorgada a la humanidad terrestre para darnos el don de conocer el futuro, de conocerlo sin tener ningún tipo de requisito de dones especiales a nivel de esotérico, de evidencia o estas cosas, porque la profecía como tal nos enseña lo que sucederá, con el objetivo de poder cambiar los efectos que estas advertencias o que estos sucesos van a presentar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para poder responder a tu pregunta concretamente. La profecía anuncia la Tercera Guerra Mundial, y cuando digo la profecía me refiero a muchas dentro del compendio de profecías que hay. Todas convergiendo en inclusive datos muy específicos de el periodo en el que podría suceder y los países que la van a desatar. Si dijéramos podemos evitarla, tendríamos que pensar de acuerdo a la lógica en muchas cosas que hay que hacer para evitarla. La primera de ellas sería, por ejemplo, pedirle a los presidentes de las naciones poderosas del mundo que desmantelen todo el armamento nuclear que tienen bajo su poder en sus ejércitos. Tendríamos que hablar con Vladimir Putin, tendríamos que hablar con Biden, tendríamos que hablar con Kim Jong-un en Corea del Norte, tendríamos que hablar con todos y cada uno de ellos para convencerlos de que no entren en conflicto, porque mi familia, mis hijos y todas las generaciones de la Tierra y su vida dependen de eso y corren peligro. Y resulta que la respuesta que obtendríamos tendrían que analizarlo con lógica. A ellos no les interesa lo que la humanidad terrestre piense. Les interesa lo que a ellos les interesa y punto, y más nada. Y si se pelean con el presidente vecino y tienen bombas nucleares, la guerra es inminente, y esa es la gran advertencia que la profecía nos hace. No para que nos tapemos los ojos, como yo siempre digo, nos metamos debajo de una mesa para hacer de cuenta que eso no existe. Porque ignorar que esa realidad es verdad no nos va a defender de ella ni nos va a salvar de ella. Lo que sí podemos hacer es minimizar sus efectos después de haber aceptado que es una realidad. Entonces, ahí sí podemos hacer grandes maravillas, pero tendríamos que actuar desde ahora para poder saber qué es lo que hay que hacer. ¿Tú estás bien seguro que existe vida en otros lugares del cosmos? Absolutamente. Absolutamente. Y la certeza que tengo no depende de... Ejemplo, ¿cuál es la prueba que tienes de la existencia de extraterrestres? Las personas que suelen preguntarme eso esperan posiblemente que yo saque mi celular y les muestre una fotografía de un extraterrestre conmigo cuando me tomé una selfie con él. Algo así, ¿no? O la nave voladora. Bueno, siendo que hay múltiples y miles de registros que generación tras generación se han tomado y se han expuesto en foros de ufología, en congresos mundiales y demás, la gente sigue dudando de que sean reales. Yo no tengo esas pruebas, siendo que esas ya existen y son válidas. Yo tengo una que he considerado más poderosa y posiblemente más difícil de aceptar. Son pruebas intelectivas, son los conocimientos que ellos han transmitido. La profecía, de acuerdo a esa visión, es como tal una prueba indiscutible de la existencia de vida de otros mundos, porque muchas de ellas han sido transmitidas a civilizaciones enteras,
Tenemos las crónicas de Acacor que nos cuentan la historia de los Uga Mongulala en el Amazonas brasilero. 12.500 años antes teniendo contacto con hombres de otros mundos y siendo depositarios de profecías que están en pleno cumplimiento y muchas se han cumplido. Esa es una prueba. Tenemos la historia del Mahabharata, que cuenta de las batallas estelares en el planeta, cuando los vimanas, que son naves voladoras, quedaron documentadas por los testigos en ese registro. Tenemos las pruebas del Kanchur, del mismo Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la documentación, incluso de antes de Cristo, se convierte para investigadores y estudiosos como yo en la prueba fehaciente de conocimiento extraterrestre, porque tal sabiduría, tal concordancia y tal inteligencia nunca, ni por los mejores pensadores de la población humana, ha sido revelada al mundo. Y siempre estos, ¿verdad? Estos seres que tú dices que viven en otros planetas, ¿todos vienen a ayudar o no? Excelente pregunta. Y la respuesta es tácita y única. No. No. Okay. ¿Por qué no? Porque resulta que estas mismas profecías, como tal, proceden de las inteligencias que están interesadas en el desarrollo intelectual, científico y espiritual de la humanidad terrestre. Y en esta documentación profética es donde se advierte a la humanidad de la presencia de otra fuerza también extraterrestre en el planeta Tierra y desde hace miles de años. El caso puntual y prueba de ello, siendo que Parravicini tiene muchas, es el Apocalipsis 12:7, que especifica cómo Miguel y sus ángeles tuvieron una batalla en el cielo, que no tiene nada que ver con el firmamento o las nubes que nosotros vemos cuando miramos hacia arriba. El cielo es el espacio exterior, una batalla en el que dice que lucharon contra el dragón y este no prevaleció y fue desalojado de ese lugar del cielo. Estamos hablando del espacio exterior y de una batalla que tuvo lugar hace 150 millones de años. Pero lo que dice después es lo que nos debe interesar más. Dice que ese dragón cayó aquí a la tierra y que tiene por nombre diablo, Satanás o serpiente antigua y que engaña al mundo entero y que sus ángeles fueron arrojados con él. Como tal, si fue arrojado a la tierra es porque viene fuera de ella. Estamos hablando de algo extraterrestre, viene de afuera de la tierra. Y al mismo tiempo nos estamos despojando de la visión pseudo religiosa o mística que tiene Satanás, que es una especie de ente que tiene cuernos, que tiene un tridente en la mano y que atormenta a la gente. Pero eso como tal no existe, es un muñeco que nos han dibujado y más nada. Eso significa que lo que está hablando el Apocalipsis es de una organización. Si engaña al mundo entero, no es un solo individuo, tiene que estar en el planeta entero, engañando a la civilización completa por medio de un sistema que imparte un orden de cómo se debe proceder y vivir en este planeta. Y eso es justamente lo que está sucediendo, lo que muchos están denunciando, pero muy pocos todavía quieren ver. Por lo tanto, la respuesta es no. Hay una fuerza extraterrestre que invadió la Tierra y una fuerza de luz que nos ha acompañado hace mucho tiempo con conocimientos para que despertemos, porque están confiando en la inteligencia nuestra que algún día nos va a sacudir para darnos cuenta de la realidad. Y te pregunto, Gabriel, ¿tú crees en las leyes universales como la primera ley de la mente, cosas así? Yo conozco las leyes universales, pero no desde lo que posiblemente otros estudios a nivel religioso, metafísico o nueva era puedan dar como instrucción. Conozco las leyes de las cuales estos hombres nos han enseñado aquí en la tierra, que son las leyes bajo las cuales ellos viven. Estos hombres mantienen su curso de vida, que es eterna porque son inmortales, de acuerdo a las leyes que sostienen la vida en el universo. Ejemplo, unas de ellas, porque son muchas, una de ellas es el amor, otra de ellas es el albedrío, que aquí en la tierra ni se sabe qué es y se violenta constantemente unos a otros. Otra de ellas es la armonía, otra de ellas es el equilibrio, otra de ellas es la paz. Muchas de estas leyes son las que sostienen la naturaleza completa en cualquier mundo habitado. Y la prueba de ello es que en el planeta Tierra, si observamos la naturaleza, los árboles, las montañas, las aves, los ríos, los mares, esas leyes están presentes allí. ¿Cuánta armonía hay en el campo? ¿Cuánta paz vemos en una flor y en el colibrí que se alimenta de su néctar?
¿Cuánto amor vemos en el árbol que otorga el fruto a una criatura o a un hombre y no pregunta si este hombre es bueno o es malo, igual lo alimenta? ¿Cuánta sabiduría hay en todo el entorno que nos rodea que sea natural, puesto que el artificial no está sostenido bajo esas leyes? Y por eso es que las profecías advierten que ese es el mundo que durará poco tiempo, el que ha hecho el hombre en la tierra sin tener en cuenta esas leyes. ¿Cómo sería perfecto para nosotros prepararnos para esto que tú nos estás, ¿verdad?, advirtiendo de cierta forma? ¿Cómo tú crees que nos deberíamos de preparar? Bajo una condición muy sencilla que los hombres de las estrellas tendría que usar la palabra reclamado en nosotros, aunque ellos como tal no la han utilizado. Yo lo he interpretado así. Necesitamos tener conocimiento. Es el primer paso para cualquier decisión inteligente frente a esto que se anuncia. Lo que quiero decir es que sumidos en la ignorancia, el hombre es incapaz de responder o de defenderse ante estos acontecimientos, bajo ninguna condición. Y peor es la actitud del que cree que lo sabe todo, porque como tal ya no está dispuesto a aprender nada más. Lo que necesitamos es una tremenda humildad para aprender nuevos conocimientos de manera constante, por mucho que creamos saber. No sabemos nada todavía. Si tenemos conocimiento de esas leyes eternas que yo acabé de mencionar, nosotros podemos tener ciertamente muy buenos elementos para poder responder y tomar decisiones ante lo que sea que vaya a acontecer en este planeta. Bajo esa condición, el conocimiento te hace más inteligente. El ser más inteligente te aumenta el nivel de conciencia. Y tener una gran conciencia ya implica que estás despierto, que conoces las fuerzas que dominan el mundo y que son extraterrenas y son malévolas, y conoces las fuerzas de la luz a las cuales nosotros pertenecemos y como tal tenemos respuesta ante cualquier cosa que la otra fuerza haga en este planeta. Es así de sencillo. El resumen es que el hombre terrestre tiene que conocer al enemigo, porque si no lo conoce no se puede defender. Y los ignorantes y fanáticos han creído que ignorando la existencia del mal pueden vencer, y eso es un grave error. A partir de allí ya podemos comenzar a ver la luz en el camino. Cuando tú te refieres a conocimiento, yo, ¿verdad?, en esto soy ignorante, por eso te pregunto, ¿tú crees que cuando la gente tiene más conocimiento no tiende a perder un poco su voz interior? Pregunto. Tendría que decir que sí y que no, bajo una condición que voy a explicarles. Explícamelo, sí. Depende del conocimiento del cual nosotros aprendamos. Depende con qué vamos a llenar nuestra mente. Si hablamos de conocimiento que nos haga desarrollar interiormente, tenemos que hablar de conocimiento de leyes eternas, que son estas que acabo de decir, y muchas más. Tenemos que hablar del conocimiento que se maneja en los otros mundos que tienen superior cultura. Las otras humanidades que han traído profecías a este planeta viven en civilizaciones donde no hay crimen, donde no hay asesinatos, no hay masacres, no hay ladrones, no hay corruptos, tampoco hay presidentes porque no hay sistemas políticos, mucho menos ejércitos porque no se necesitan para defenderse de pueblos vecinos. Tampoco hay dinero porque se tiene todo al alcance de la mano, igual que en la tierra, que nos da todo gratuitamente y el dinero como tal no es necesario. Es decir, que tienen una conciencia plena de lo que son y de por qué existen y del futuro para el cual fueron creados. Eso no se tiene aquí. Esa luz que ellos tienen y con la cual viven no se tiene aquí porque no se conoce. Bajo esa condición, el conocimiento nos acerca a la luz. Hablemos del conocimiento entonces como una gran sabiduría que han transmitido hombres como Jesús, el primero de ellos. Tendría que decir que Jesús no es religión, y cuando yo lo menciono no puedo asociar mi información o lo que yo divulgo a ninguna de ellas. Jesús como tal es una gran sabiduría que enseñó estas leyes. El amor fue la primera de ellas, la comprensión, el perdón, la tolerancia, el entendimiento, la paz. Habló de todo eso y lo enseñó en su propia vida y hasta resucitó de la muerte para darle a conocer al hombre que aquel que viva en esas leyes ni la muerte lo vence. Ese es el conocimiento que amplifica la voz interior. De hecho, el efecto que produce es justamente ese. Es el que te conduce a saber quién eres tú y que el ser que tú tienes tiene voz propia.
y que por andar perdido en otros conocimientos diferentes a esos, nunca la habías escuchado. Ese es el conocimiento que nos eleva. Hay otro conocimiento que nos degrada, cualquiera del mundo, siendo que hay conocimientos muy buenos de ciencia, de medicina, de filosofía, de arte, pero si estudiamos a profundidad la dialéctica filosófica, no es comparable con la lógica creadora. Es más, ellos la refutan. Y la dialéctica filosófica, que enteramente es judía, es aquella en la que se fundamentan las grandes doctrinas de pensamiento que se enseñan en las academias del mundo y gradúan profesionales de todas las universidades del planeta. Y la prueba de ello es que los presidentes de todas las naciones del mundo son los que han estudiado en las mejores universidades del mismo. Sin embargo, los frutos que ellos dejan siempre son más hambre, más muerte, más miseria, más pobreza, peor salud y peor las condiciones del país en el que vivo. Y yo estudio los demás países y es semejante la historia. Entonces, tener mucho conocimiento de ese académico no es prueba de tener inteligencia y de tener conciencia. Ahí tenemos una gran respuesta en esa evidencia. El conocimiento que necesitamos entonces es el que nos acerque a nuestro ser interior. Ok, wow, qué bello. Una pregunta que me ponen aquí. ¿Es el Dios que habla el Pentateuco el creador? ¿Es la ley, las tablas que le entregó a Moisés? Para yo poder responder a esa pregunta, es preferible pedirle a las personas que investiguen en el Antiguo Testamento quién es el Dios del Antiguo Testamento, bajo una óptica lógica, no religiosa, porque si lo hacemos bajo una óptica religiosa, vamos a interpretar de acuerdo a lo que nos hayan enseñado en tal doctrina. Pero si lo hacemos bajo la lógica y el sentido común, vamos a interpretar de acuerdo al sentido que tengan las obras de ese Dios. Bueno, Jesús lo dijo de otra manera, dijo que por los frutos se conoce el árbol. Y nos enseñó que por sus frutos los conoceréis. Miremos los frutos del Dios del Antiguo Testamento. En todo el Pentateuco, que es Deuteronomio, Números, Éxodo, Levítico y este conjunto de libros como tal, que pertenecen a la Torá judía, encontramos a un Dios que dice que mía es la plata, mío es el oro, yo soy el Dios de la venganza y de la retribución, yo soy el Dios de los ejércitos, necesito que me adoren con sacrificios, con holocausto, y desde tiempos antiguos, utilizando a Moisés y luego a Job y a otros sucesores, hacía guerras contra los pueblos vecinos para poder desalojarlos y apropiarse de las tierras que este mismo Dios le había prometido a su pueblo elegido de Israel, porque además elige pueblos. Bajo esa condición en la que la guerra, el caos, la muerte, la desesperación, en la que se hunden a todos esos pueblos, bajo la batuta de ese Dios, tendríamos que preguntarnos, ¿y este es el Dios que creó el universo? ¿Este es el Dios que hizo el sol, que hizo las estrellas, que fundó la creación y la vida en este planeta? ¿Cómo es posible que, habiendo sido el creador del todo, se dedique a destruir la vida que él mismo creó? Y que además diga en el Génesis que después de haber hecho al hombre del barro y del polvo, como si no tuviera, después de haber hecho el sol y el universo, nada diferente a barro para poder crear al hombre de la tierra, después diga que se arrepiente de haberlo hecho porque le quedó mal hecho, como si fuera un Dios principiante, un Dios que jugara a los dados. Resulta que bajo esa óptica lógica no tiene sentido que ese sea el Dios del universo, el Padre nuestro. Entonces eso es lo que yo le diría a la gente: investigue, profundice y lea atentamente, no una cita o un versículo específico, sino que se lo lea de principio a fin, y dedicándole tiempo podrá sacar sus propias conclusiones y responder esa pregunta con un sí o con un no. Bajo esa condición, ahí tenemos todas las pruebas. Por lo tanto, y la siguiente pregunta, porque eran dos en una, que si las tablas del Pentateuco que le dieron a Moisés son verdaderamente los mandamientos. Revisemos la lógica. Lo que pasa es que ese Dios del Antiguo Testamento llamó a Moisés por allá a un monte, del monte del Sinaí,
y le dijo que le iba a entregar los mandamientos para poder sujetar al pueblo judío a ellos. Luego se trasladaron a toda la humanidad, pero inicialmente era para el pueblo judío únicamente, que era el pueblo elegido, y lo es aún. Si estudiamos los mandamientos, tendríamos que ver, por ejemplo, que hay uno que dice, no matarás, ¿cierto? Sin embargo, leyendo el Antiguo Testamento, este Dios decía que había que matar a todo hombre, mujer y niño de los pueblos de todos los alrededores de Israel que no estuvieran dispuestos a desalojar pacíficamente las tierras. Entonces, ¿cómo es que él dice, no matarás, pero a la vez él mismo manda matar a un montón de gente? Eso no tiene sentido. Si comparamos lo que Jesús enseñó como mandamiento, él no enseñó ni 10, ni 20, ni nada de eso. Él dijo, un solo mandamiento os doy. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Es impresionante la lógica y el sentido que tiene esto. Yo te preguntaría, Iradia, si tú me amaras, ¿me matarías? ¿Verdad que no? Yo tampoco. Entonces, ¿qué sentido tiene que exista un mandamiento que me obligue a no matar a nadie? Si yo amo, ya no lo haría. Entonces, no tiene sentido. Dice, no robarás. Pero es que si yo amo a los demás, ¿por qué tendría que robarlos? Si eso es un daño para otro. Entonces Jesús dio ese mandamiento y es la gran respuesta para todos los que han buscado si el Antiguo Testamento tiene la verdad sobre Dios o no. Ahí pues los tenéis. Óyeme, agradecida porque no pensé que esto iba a ser tan bonito. Pero antes de irnos, yo necesito que tú le dejes un mensaje, no solamente a mi isla, no solamente aquí a los Estados Unidos, sino a toda esa gente linda que nos ve, a esa gente que te sigue, que está ahí, que es una muestra de amor para ti, ¿verdad? Y que te están diciendo que te aman, realmente pues porque tú los amas a ellos. Pero me encantaría que nos dejaras algo que nos resonara en el corazón. Gracias por esta oportunidad que me brindas para hacerlo. Yo soy el que está muy feliz de poder tener este espacio y bajo ninguna condición es un sacrificio para mí. Al contrario, yo vivo para esto y en tanto haya personas que también vivan por la verdad, esto tiene todo el sentido del mundo. Yo le diría en este momento a todas las personas que nos están escuchando que por muy cruel que sea el mundo, que por mucho que hayan sufrido con la injusticia que se comete con la población humana, que por el dolor que les causa que cada vez que un niño muere de hambre, aunque sea en otro país, cada vez que asesinan a alguien, cada vez que una vida se pierde injustamente, sea no solo la de una persona, sino la de un animal, la de un árbol o la de cualquier ser viviente que indiscriminadamente y sin respetar su luz es exterminado, hay esperanza, bajo una única condición, que la vida no fue hecha para ser destruida, que la existencia humana no es propiciada para que haya unos pocos que nos aplasten, que nos vituperen, que terminen con nosotros a su voluntad sin que nosotros tengamos absolutamente nada que hacer y sin remedio tengamos que someternos a ello. Eso no es cierto. Pero si queremos enfrentarnos a esa fuerza que está cometiendo tal crimen en contra de la vida, no podemos hacerlo con sus mismas vestiduras. No podemos porque no tendríamos la fuerza para poder vencer. Lo que quiero decir es que no son las revoluciones en las que se derrama la sangre de nuestros hijos, ni la propia. No son las guerras que ellos mismos propician para que nosotros supuestamente salgamos a defendernos de las injusticias y de los gobernantes. Porque si nosotros mismos tenemos las mismas vestiduras de ellos, somos al mismo tiempo mentirosos, somos violentos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, no tenemos conciencia para poder educar ni siquiera lo que nosotros mismos somos, entonces no tenemos la fuerza para vencer. Transformémonos desde adentro, usemos este conocimiento y busquen la verdad para que comprendan el porqué del todo y el porqué y el para qué de nosotros mismos. Y poco a poco iremos adquiriendo la fuerza y la inteligencia para poder permanecer, aunque ellos hagan los destrozos que quieran hacer.
porque si nosotros permanecemos vivos, lo podremos reconstruir y ellos, en cambio, morirán para siempre porque van en una carrera desenfrenada hacia su propia destrucción. Guarden eso en su corazón y tengan fe en los designios, en las profecías que están para ayudar y no para atemorizar, y en todo aquello que tenga bondad y amor en su corazón, porque ese es el único camino que nos hará permanecer. Y de todo corazón un abrazo, y a ti, Iradia, uno incluso más grande por permitirme estar aquí en tu programa.